Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en Juan, capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer todo el contexto del capítulo 6. De hecho, voy a tratar de leer todo el capítulo 6, pero vamos a tocarlo parte por parte. ¿Listo? Entonces dice la escritura: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Les dijo Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Bueno, entonces quise tocarles el contexto de la primera parte, todo con el propósito de que ustedes entiendan desde ya. Estamos en la serie del Gran Yo Soy, o los Yo Soy del Señor Jesús, ¿no? En el griego es ego y mi, y en el hebreo es haya, asher, haya, que significa yo soy el que soy. En el griego es yo soy. Cuando él empieza a decir este tipo de cosas a las personas que están alrededor, les parece algo perturbador, como lo vamos a ver. Y que él diga yo soy, y que él lo establezca como cosas que para los judíos son simbólicas. Recordemos que llevo dos prédicas diciendo lo primero, que él, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y la otra prédica que yo hice: yo soy la vid verdadera. Entonces en esta ocasión voy a hablar de yo soy el pan de vida, ¿sí? Entonces, ¿pero con qué propósito yo hago esta prédica? Lo que pasa es que nosotros no pensamos que el Señor Jesús explicó quién era. Regularmente cuando vemos una persona que no es humana, nosotros esperamos que baje en una nube, ¿cierto? O que baje en una nave interplanetaria y baje y les diga: saludos humanos. Sí, mi nombre es fulanito de tal y mi propósito es este, ¿cierto? Pues bien, Dios lo hizo. ¿Sí? Aquí usted lo puede ver en este texto. Él está diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy por ejemplo, los otros yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, lo yo soy es cómo se está identificando él. O sea, es la forma de presentarse de Jesús. Cuando usted mira el Evangelio de Juan, está repleto de los yo soy. ¿Por qué está haciendo esto el Señor Jesús? Con el propósito de mostrarle a la gente quién era él, con qué propósito él vendría. ¿Sí? Regularmente las personas quieren saber de Dios, quieren conocer a Dios, pero lo quieren conocer ¿de qué manera? De la manera física, ¿no? De la manera en donde la persona va, la persona o el personaje de otro lugar baje y se presente y le estrecha a uno la mano, ¿no? O de pronto porque se le aparezca a usted de pronto en forma de fantasmita o de alguna forma espectacular, místico, mágico, maravillosa, ¿cierto? Quiere usted que se le presente de una manera sobrenatural y usted comunicarse con él directamente, ¿no? Pues bien, la forma que dejó Dios no es otra forma que la Escritura. Por eso es que él les decía: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os enseñará y os hablará de todo lo que yo os he dicho. Entonces, por ende, podemos entender desde ya que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. La semana pasada yo estoy hablando de yo soy la vid verdadera, como se lo estaba diciendo, y uno de los oyentes que estaban allí en la reunión me dijo: pastor, yo tengo una pregunta. Regularmente, la mayor cantidad de predicadores le hablan a uno diciendo: el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me reveló. Yo regularmente no lo escucho a usted decir: el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló, o que mencione regularmente al Espíritu de Dios, ¿no? Hoy lo quiero nombrar y desde ya les quiero decir que después de esta serie va a venir una serie que se llama El Espíritu de Dios. Y quiero hablar de qué es el Espíritu de Dios, que es algo que también las personas tienen desdibujado completamente. Porque nosotros creemos lo que regularmente vemos en las iglesias, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu me habló, y entonces hay personas que soplan y entonces recibe el Espíritu Santo, el aceite de la unción también, que es el aceite del Espíritu Santo, todo lo vemos y regularmente se ve eso de una manera equívoca. ¿Pero por qué? Verdaderamente los patriarcas, verdaderamente, por ejemplo, las personas que hicieron la iglesia,
los apóstoles hablaban de esa manera? El apóstol Pablo mencionó en alguna de sus cartas al Espíritu de Dios, pero lo mencionaba con atributos y condiciones y propósitos específicos. Usted no miraba en las cartas al apóstol Pablo diciendo el Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu de Dios me habló. Yo vi algo que sí por ejemplo, me parece que sí va al caso. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando Ananías y Zafira tratan de engañar con lo de la propiedad, usted mira que el apóstol Pedro de una manera muy fuerte le está diciendo que cómo trataron de engañar al Espíritu de Dios. Por ende, le quiero decir desde ya que el Espíritu de Dios es una persona, ¿sí? Yo no es que yo niegue la Trinidad, ¿no? De hecho, yo reafirmo la Trinidad. Lo que pasa es que el nombre del Espíritu Santo está tomándose siempre en vano. Regularmente en las iglesias se enseñan de una manera equivocada y a todos se lo atribuyen al Espíritu de Dios, ¿sí? Todos se lo atribuimos a Dios, pero no sabemos si es Dios el que verdaderamente está haciendo las cosas. Entonces usted mira, por ejemplo, en redes sociales, como ahorita lo estábamos viendo, una chica relacionando una relación y que todo esto venía como propósito o plan divino. Pero la relación parece ser, porque no quiero decir que eso sea, parece ser que se cayó. Entonces, si era propósito divino, si era plan de Dios, ¿por qué no se siguió la relación? Digamos, en tal caso que ese sea el tema, ¿no? Es porque nosotros nos encanta relacionar a Dios y echarle a Dios la culpa de absolutamente todo. Y eso no está bien. O sea, uno de los mandamientos es no tomar su santo nombre en vano. Y es el Espíritu de Dios. Entonces, para que usted pueda ver qué nombre usted le puede dar a las cosas en su vida de creencia, para eso vino el Señor Jesús. Y Él se menciona como el camino, la verdad, la vida, como la vid verdadera, como la resurrección, y en este caso está diciendo que Él es el pan de vida. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan algo desde ya. Cuando vemos aquí la escritura, tenemos que ver todo el contexto. Una de las formas que usted puede hacer para poder interpretar Biblia no es sacando un versículo fuera de su contexto. La Biblia se interpreta ¿cómo? En el contexto. ¿Es necesario el contexto histórico? Claro que sí. ¿Es necesario el contexto bíblico? Claro que sí. Si usted me saca un versículo de allí y trata de darle una propia interpretación, ¿qué estaría pasando allí? Que usted está desviando completamente el sentido con el que fue escrito el texto. Hago esta advertencia y quiero decirles a ustedes que obviamente, como lo dije ahorita, yo creo en el Espíritu de Dios, pero yo creo en el Espíritu de Dios de la manera correcta, ¿sí? Yo creo que Él está conmigo, es el Espíritu de Dios. Yo creo que de hecho Él está en este lugar, por eso hay que respetarle. Yo creo que de hecho Él inspiró esta predicación y yo creo que de hecho Él inspiró el texto, la Biblia, para que yo fuera inspirado por este texto. No puedo yo sacar algo fuera de su contexto porque Dios lo llena todo. Como decía el salmista, si Dios fuera allí, ¿a dónde huiría fuera de Dios? Si Dios fuera allá, ¿cómo escaparía de Él? ¿Quién puede escapar de Dios? Hay personas que dicen regularmente, me alejé de Dios. La persona, sí, internamente, obviamente sí puede hacer cosas para apartarse, pero Dios siempre ha estado allí. Es como decirle a Dios, usted ya no está acá, sino yo ahora lleno todo este espacio. Mi espacio, mire, usted por muy mundano, por muy corrompido que sea, la escritura dice que Dios mismo lo llena todo. Entonces, ¿cómo puede una persona alejarse de Dios? Incluso Adán y Eva, cuando salieron de Edén, Dios estaba allí mirando cada uno de los pasos, porque entonces estaríamos hablando de que Dios no es soberano. Estaríamos hablando de que a Dios se le escapan cosas, ¿cierto? Entonces, como Dios es soberano, Dios lo llena todo, Dios está en todo lugar. ¿Sí? Entonces, es indispensable de que cada persona entienda esto. Ninguna persona se puede alejar en realidad de Dios. ¿Por qué no se puede alejar ninguna persona de Dios? Porque Dios está en todo lugar. Él todo lo sabe. Él conoce los pensamientos del corazón y sabe, y aquí en este texto vamos a hablar mucho de eso. También les quiero hablar algo acerca de la predestinación. ¿Está allí en el texto? Claro que sí. Quiero hablarles un poco acerca de lo que él hablaba y establecía como su presentación. De hecho, yo debía arrancar este estudio del gran yo soy con este texto, porque ahí es donde se inician los yo soy de él. ¿Pero por qué no lo hice? Porque regularmente las personas omiten muchas cosas en la vida de creencias. Por ejemplo, omiten que él es la resurrección y la vida, y también omiten que tienen que estar en la vid verdadera, ¿cierto? Yo quise poner estos dos y el tercero con el propósito, o sea, por ejemplo, este que es el yo soy el pan de vida, con el propósito de que tanto la resurrección y la vida
como la vid verdadera, todas están dentro de yo soy el pan de vida. Y se lo voy a mostrar a continuación. Amén. Entonces, lo primero que usted puede ver, desde el versículo 25, hay un gran problema porque los discípulos tienen un problema desde el versículo 1 del capítulo 6, que es formulado en el capítulo 6, versículo 25. No sé si estoy sonando un poquito enredado, pero quiero que usted vea lo siguiente. Vamos al texto en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1, perdón. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces, el Señor Jesús hacía grandes señales en el versículo 1, ¿cierto? Cuando nosotros vamos en los versículos adelante, desde el 25, 26, 27 y 28, el 29 y el 30, vemos que la gente le seguía pidiendo señales a él para mostrar que quién era él, el Hijo de Dios. De hecho, cuando usted mira el contexto de todo el capítulo 6, inicia con la alimentación a los 5,000. Entonces, no le bastaba la sanidad de los enfermos a la gente, no le bastaba a los judíos ver que había gente que era levantada de su lecho porque era inválida, no le bastaba a la gente ver que alimentó a 5,000, no le bastaba a la gente ver que los ciegos veían, sino que querían aún más señales. Esto desde ya nos plantea un problema que tiene la iglesia en la actualidad. La gente en la iglesia en la actualidad, y de hecho yo he visto predicadores como Cash Luna, he visto pastores como el pastor Ricardo Rodríguez, que ellos dicen que una iglesia sin milagros, sin prodigios, no es una iglesia verdadera. Pero yo lo que veo aquí es que aún el Señor Jesús haciendo milagros, la gente no le creía. Entonces, los milagros no producen fe, la fe produce milagros. Esto, ¿por qué lo digo? Porque las personas quieren ver señales, las personas quieren ver su economía restaurada, su salud regenerada, quieren ver todo a su alrededor bien para poder creer en Dios. Pero yo aquí veo una cantidad de personas que veían al Señor Jesús, el Señor Jesús les daba alimentación, que de hecho los discípulos, cuando usted lee los primeros versículos, los discípulos en ese momento le dijeron, maestro, es que no alcanzan unos pececitos ni unos pancitos para poder alimentar toda esta cantidad de gente, ni porque nosotros hagamos mercado de pan va a alcanzar. El Señor Jesús les dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y empieza a multiplicar el pan tanto así que sobran 12 cestas. En hebreo, el número 12 significa el gobierno perfecto. Esto es lo que quiere decir cuando colocan este número allí, es que en el gobierno perfecto de Dios no va a haber hambre, no va a haber escasez. ¿Sí? Pero quiero que usted vaya al versículo 14. Dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Regularmente las personas no entienden esto. Las personas dijeron, uy, este man les dio alimento a los 5,000, hizo milagros, pero lo querían establecer como un Dios y como un hombre ¿qué? Humano. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor Jesús? Al ver eso, lo que hace es él irse, porque en realidad él no quiere ser el tipo de rey que usted espera. O sea, las personas esperan un tipo de Dios. Siempre han esperado un tipo de Dios, un Dios que les ame con locura, un Dios que esté allá a la disposición, que sea como el mago de la lámpara de Aladino. Pero Dios no es lo que la gente espera. Entonces, para conocer a Dios, hay que leer la Escritura. Por eso es que los yo soy son tan importantes. ¿Por qué los yo soy son tan importantes? Porque allí Él está diciendo, yo soy esto y mi propósito es este. Que la gente no esté conforme con eso, pues el problema de quién es, de la gente, ¿sí o no? Pero nosotros nos hacemos una imagen de Dios equivocada. Nosotros queremos que Dios esté a nuestra disposición. Desde allí yo ya les planteo un problema. Dios no está a disposición de ningún ser humano. Amén. Excepto que Él trabaja en los escogidos. Y desde allí yo les quiero hablar de la predestinación más adelante. Pero Él no está a disposición de nadie. De hecho, como lo vamos a poder ver más adelante, solamente el Padre escoge quién es salvo y quién no es salvo. Y está en este mismo texto. Entonces, cuando usted mira este texto, debe entender que Él es el pan de vida. ¿Pero por qué Él se hace llamar el pan de vida? Porque los discípulos y los judíos en ese momento tenían una gran confusión. Ellos recibieron el pan en el desierto, que es lo que están diciendo ellos. Dicen, nuestros antepasados recibieron el pan en el desierto.
De una vez aquí el Señor Jesús, en el versículo, dice lo siguiente, dice en el versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Entonces, allí nosotros podemos ver algo importante. La gente cómo relacionaba el tema del pan y de dónde salió el pan. Pues ellos pensaron que el pan lo había dado ¿quién? Moisés o Moshe, como se dice en hebreo. El tema aquí es que los hebreos interpretan el pan que fue dado en el desierto como la Torá. ¿Cuál es el pan para ellos? El maná, el pan que descendió del cielo para ellos es sombra y figura, es una forma de decir, es una interpretación de lo que es la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la ley de Dios o los primeros 5 libros que usted encuentra en su Biblia. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, para ellos, el pan era ¿qué? La Torá. Y ellos le atribuían la Torá ¿a quién? A Moisés. Entonces ellos decían, el pan que nos sustenta a nosotros es la Torá. La palabra Torá es un hebraísmo que significa enseñanza. ¿Sí? Entonces, para ellos era demasiado importante la Torá. ¿Sí? Pero aquí les está diciendo el Señor Jesús, Moisés a ustedes, refiriéndose al maná, y también por ende a quién? A la Torá les estaba diciendo, Moisés a ustedes no les dio la ley, no les dio la Torá. Mi Padre verdaderamente les va a dar a ustedes el pan del cielo. Y él dice, yo soy el pan del cielo. ¿Sí? Y utiliza el ego eimi. La palabra ego eimi es una palabra compuesta que significa yo soy en español. En la transliteración ego eimi es yo soy. De hecho, en el español la palabra ego, ¿qué significa? La forma en la que el ser humano expresa su forma, su ser y su carácter, que de ahí viene la palabra ego, ¿sí? Ahí dice ego eimi, yo soy el pan de vida, ego eimi, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran esto, Dios establece desde un inicio lo siguiente: yo soy el único pan, el verdadero pan. Como lo dijo en la vid verdadera del sábado pasado, él dijo, yo soy la vid verdadera. Esto queriendo decir, yo soy la vid única, la verdadera vid, porque hay otras vid que son engañosas, ¿sí? También les está diciendo a ellos, yo soy el pan de Dios. O sea, le está diciendo, Moisés a ustedes no les dio el pan. Moisés simplemente, ¿qué fue? Un intermediario, un pasamanos, ¿sí? Y los que vieron la prédica la semana pasada recordarán que yo dije que un sarmiento, ¿sí? Es simplemente, ¿qué? Una rama. Un pámpano, que para algunos la palabra pámpano también es un sarmiento, es la palabra que nosotros conocemos en español como rama. Moisés simplemente es una rama que está sujeta ¿a qué? Al tronco que es Jesucristo. Entonces, los judíos pensaban que la ley era interpretación o era creación ¿de quién? De Moisés. Adoraban a Moisés. Entonces, cuando viene el gran egoísmo y les dice a ellos, yo soy el pan de vida, les está diciendo, yo soy la provisión que Dios les da el día de hoy. Les está diciendo, yo soy el pan, yo soy el maná. ¿Sí? Ustedes recuerdan la historia que está escrita en Éxodo, Levítico y Números, en donde pasaron por el desierto y tuvieron hambre y empezaron a quejarse porque no tenían que comer, y Dios les hizo descender un pan que era parecido a la miel, que sabía como a miel, y que era parecido como a la avena, ¿no? A las hojuelas de avena, y que era un pan delicioso. Entonces, lo curioso era que ellos no podían amontonar maná. Ellos tenían que comer solamente lo necesario en el día, y antes de que llegara el día de reposo, sí Dios les permitía coger una doble porción, que era la porción del otro día. Entonces, cuando nosotros vemos el maná, como lo dije yo ahorita, es sombra y figura de la Biblia. Por eso cuando usted mira los primeros textos en los evangelios, se menciona que el verbo, sobre todo en Juan dice, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se hizo carne. O sea, él está diciendo, Jesucristo es el maná y Jesucristo es la palabra, la enseñanza. No sé si estoy siendo claro, porque yo sé que hay algunas personas que de pronto confundirán algunas cosas. Lo único que usted debe tener en cuenta, por ejemplo, en este momento, es que Él es el maná, su sustento en esta vida. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento les daba el maná? ¿Para saciar qué? Su hambre, su necesidad, la verdadera necesidad que tenían ellos en ese momento. ¿Para qué Dios a nosotros nos dio a Jesucristo? Es la pregunta. Para que Él fuera nuestro sustento diario. ¿Sirve de algo tomar
más sustento, más de Jesús en nuestra vida de creencia? No. ¿Cómo así, Fabián? ¿No tenemos que llenarnos exageradamente de Jesús? No. Usted lo que tiene que hacer en su vida de creencia es diariamente vivir su vida de creencia, viviendo cada día, sometiéndose a las pruebas que le da la vida y que su único sustento diariamente, ¿quién sea? Jesús. Cuando nosotros tratamos de forzar la bendición de Dios, lo que vamos a encontrar es que hay personas religiosas. Empezamos a tener religión en nuestras vidas. Y la religión no convierte a ninguna persona. La religión lo que hace es apartarlo a uno de Dios. Es necesario que usted consuma de Dios medidamente todos los días. O sea, quiero ponerles un pequeño ejemplo para que de pronto me puedan entender de una manera más gráfica. Hay personas que no viven su vida de creencia esperando, queriendo acaparar lo que les va a venir de aquí, del día de mañana. Ese tipo de personas forzadamente tratan de escuchar a Dios en su cabeza. Ellos no se someten a la palabra. Ellos lo que hacen es empezar a pensar de que Dios les está hablando aquí en la cabeza. Y de ahí nacen los famosos profetas que tenemos en la actualidad. Aquellas personas que no les basta con la palabra de Dios, sino que ahora a todo le dicen a uno que Dios les habló. ¿Amén? ¿Sí soy claro con eso? O sea, hay personas que tratan de forzar el maná en la actualidad. No les basta con lo que Dios les da aquí en la palabra, sino que ahora tratan de escuchar a Dios en visiones, tratan de soñar cosas con Dios, se meten en unos videos que en realidad no son. Y por eso desde un inicio quise explicar acerca de lo del Espíritu de Dios. Porque es que esas personas creen que Dios les da una doble porción del maná y de ahí dicen que es una doble porción de la unción. Pero la única porción que Dios le da a cada ser humano es la palabra. Jesús es la única porción que le compete a cada persona. ¿Y en dónde están los dichos de Jesús? Pues en la palabra. Mire, es tan grave lo que yo les estoy diciendo que los testigos de Jehová, los mormones y muchas otras sectas han nacido porque escucharon o vieron un ángel que les habló y les dio un nuevo evangelio. Eso es forzar el maná. Eso es forzar la bendición y la provisión de Dios. ¿Qué pasaba cuando las personas tomaban una doble porción del maná? Se dañaba el maná. Entonces el maná se dañaba. ¿Qué sucedía cuando Dios les permitía tomar una doble porción para que ellos descansaran, cierto? Entonces, algo que usted sí debe tener muy en cuenta es que Dios le permite a usted tomar algo de más del maná, que usted se entere algo más de Dios para que usted pueda descansar por lo menos un día a la semana. ¿Cómo así, Fabián? De ahí viene el Sabbat. Cuando viene el día de reposo, Dios establece de que ese día usted debe estar simple y sencillamente hablando con Él y escuchando su palabra en la sinagoga, en la iglesia, en este caso, ¿sí o no? O sea, diariamente nosotros tenemos que depender de qué libro, de este. Pero ¿qué día Dios permite que usted reciba una doble porción? El día que usted va y le celebra culto a Dios, ¿sí? Entonces, diariamente usted debe recibir su porción diaria. Pero hay gente que ni siquiera quiere leer la palabra, tampoco quiere someterse a la porción diaria. ¿Me explico? Y hay gente que quiere forzar la porción diaria. Y de ahí nace la apostolitis en la actualidad, los profetas los casi profetas, digo yo. Y de ahí salen toda una ramificación de sectas en la actualidad. Quiero ser claro y específico con esto. Y él les está diciendo, las señales no son lo más importante. Lo importante es que usted le dijeron, ¿y cómo hacemos las obras que pide el Padre? La única obra que Dios le pide a usted que usted haga todos los días es que usted crea y acepte al Hijo. O sea, que usted consuma la porción que a usted le toca diariamente ¿de qué? De este libro. Es necesario leer todos los días el libro, por lo menos alimentarse. En la actualidad se facilita que usted se pueda alimentar de Dios. ¿Cómo usted se puede alimentar de Dios en la actualidad? Mira, hay buenos predicadores. Está el pastor Michel Enzugelen, está el pastor Juan Manuel Valls, está el pastor, ¿cómo se llama el médico? El pastor Miguel Núñez, está su servidor. Hay tantos pastores, está el pastor Paul Washer. Y lo increíble es que usted lo tiene en un clic de su celular, ¿cierto? También hay audiolibros en la Biblia. También usted puede alimentarse de esa manera. Usted puede tomar tiempo y leer su palabra. ¿Es necesario que el creyente lea la palabra de Dios diariamente? Claro que sí. Por lo menos que la tenga en mente, que la escuche. Yo a veces estoy en el baño, estoy escuchando palabra de Dios. A veces me despierto temprano, mi esposa está durmiendo y yo me vino un versículo y me pongo a leer el versículo. Es algo que se hace todos los días.
De hecho, pues a mí se me facilita porque pues yo hago videos y les invito a nuestro segundo canal, que es el de Palabra y Verdad. Allí yo también hago videos y en esos videos yo trato de hacer respuestas bíblicas a problemas que tiene la iglesia en la actualidad. Vayan al canal y se van a dar cuenta de que yo tengo allí bastante contenido denunciando mala praxis, sobre todo aquí en el ámbito bíblico. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, usted debe tener como como una disciplina al tratar de tener una comunión con Dios. Es algo necesario. ¿Qué pasa con una persona que deje de consumir el maná? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que no se alimenta diariamente de Dios? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a suceder? Lo que va a llegar a suceder es que son presa fácil de alguien llamado Satanás. Y presa fácil también de su sí mismo. Presa fácil del fariseísmo. Mire, ¿cómo será esto de que si usted no se está alimentando de Dios, usted no va a poder interpretar ni siquiera las señales que le puede llegar a dar Dios? ¿Cómo sería que, póngase usted a pensar, yo quiero que usted se meta aquí en el escenario. Está el Señor Jesús. Llega una gran multitud. Le da de comer a toda esa cantidad de mechudos. Aparte de eso, hace milagros y prodigios. Pero aquí en los versículos le siguen pidiendo milagros. ¿Qué más señal quieren ellos ver? ¿Qué otra señal? Entonces, el Señor Jesús más adelante resucita a Lázaro. Y en ese momento, como yo lo expliqué en diciembre, en ese momento, las personas en lugar de convertirse en a Dios, ¿qué empezó a pasar con ellos? Empezaron ahora a planear cómo lo iban a matar porque tenían miedo de que estaba haciendo muchos prodigios. Y adivine quiénes fueron los que empezaron a planear la muerte del Señor Jesús. Los sacerdotes. O sea, en la actualidad podemos llamar que son los obispos o los pastores. No supieron interpretar la venida de Jesús. La pregunta del millón sería, si hoy viniera nuestro gran maná, si hoy viniera el gran ego y mí, si hoy viniera el Señor Jesús, ¿cómo sería en la actualidad eso? Yo creo que lo volveríamos a matar, sí, Señor. Lo volveríamos a matar. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos deshacernos de nuestro sí mismo. Queremos someter nuestra vida a lo que nosotros queramos. Y queremos que Dios haga lo que nosotros queramos. Amén. Entonces, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Dios establece la Biblia con el propósito de que cada persona lo entienda. O sea, cuando Él dice, yo soy vida, Él dice, yo soy su único sustento. Cuando yo soy la vid verdadera, dice Él dice, alejaos de mí, en ese mismo texto, nada podéis hacer. O sea, yo soy el tronco que lo sostiene a usted. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué está queriéndole decir a usted? Si usted cree en la vida más allá de la muerte, yo soy su única esperanza. Y la otra semana que voy a hablar acerca de yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, no hay otro camino que el mío. Y se está presentando como el único y soberano Dios y le está diciendo, yo soy el único que le puede dar a usted una esperanza, claramente. Yo soy el que le puede dar a usted el alimento diario. La pregunta en la actualidad para muchos creyentes, ¿usted depende de la palabra o depende de lo que le dice a usted el apóstol? Depende de lo que le dice a usted el profeta. Depende de lo que le dice a usted un avinagrado que se desayunó con limón y empezó a hablar en lenguas raras y le dijo a usted que eso era lo que iba a hacer de ahí en adelante para usted. Yo lo que veo es que el Señor Jesús dependía de la Escritura. De hecho, en Lucas, usted mira que hay un relato en donde el niño Jesús se escabulle de sus padres, ¿cierto? ¿Y en dónde lo encontró? En ese caso, María y José. ¿En dónde estaba? En la sinagoga. Y ese texto es mal interpretado porque él dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Qué está diciendo él? En los asuntos, ¿sí? De mi padre. ¿Usted está en los asuntos de su padre, el Dios Padre Todopoderoso? ¿Esa es su formación? ¿O en qué asuntos está usted? Por eso yo creo que si el Señor Jesús viniera, lo volveríamos a matar. Porque en la actualidad lo que vemos es una escasez completa bíblicamente. O sea, las personas en la actualidad no quieren leer Biblia. Pero es el único sustento que van a tener. Y aún Dios dándoles el sustento en el desierto, digamos que no sea la Torá, sino simplemente era un pan que sabía a miel con una textura como la hojuela de la avena. Pero la gente después terminó quejándose. Léase la historia que está en el libro de Números de Éxodo y usted mira la ira que tiene Dios. De hecho, aquí nosotros podemos ver que en el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida.
vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Cómo así? ¿Por qué llegaron a morir? ¿Usted por qué cree que murió la gente en el desierto? Pero si Dios les estaba sustentando el pan. Porque la gente no se sacia. Ese es el problema que nosotros como seres humanos tenemos. No manejamos algo que se llama contentamiento. Dios, los que saben la historia, Dios les provee el maná. Se alegraron en gran manera porque tenían el maná, pero a la semana ya no querían consumir más maná. De hecho, estaban maldiciendo, ¿por qué? Porque se supone que desde Egipto hasta Canaán el viaje duraba más o menos como 24 días. Entonces el pensamiento de ellos era, vamos a hacer una gran torta, y la hicieron ¿en dónde? Desde Egipto. Hicieron una gran torta y dijeron, esta gran torta nos va a alcanzar para el viaje de 24 días. Entonces, como Dios sabe cuál es la intención del corazón, dijo, ¿no quieren depender de mí? ¿Qué hizo él? Les voy a alargar el tiempo en el desierto. Y así pasa con muchas personas, en la actualidad, muchos creyentes. Dios los trae de la vida de creencia. Y lo primero es que son muy calculadores y dicen, yo voy a hacer esto en la vida de creencia para que me vaya bien. Voy a hacer este negocio. Usted mira que los grandes emprendedores en el cristianismo salen con unas babosadas, pero ellos piensan que pueden evadir el proceso de Dios. Y si Dios te quiere quebrar, pues Dios lo hace. Amén. Entonces, cuando usted mira, Dios establece la necesidad como único vínculo, el único vehículo y el único vínculo que usted debe tener con Él. O sea, ¿cómo así? Dios permite la necesidad. De hecho, Él dice, porque yo te metí en el desierto para probarte y hacerte tener hambre para saber lo que había en tu corazón. Esa es la advertencia de Dios. O sea, ¿por qué Dios permite la necesidad en las personas en la actualidad? Para probarlo. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una gran tortilla y no vamos a tener necesidad en el desierto. ¿Qué hicieron? Dios les alargó el tiempo. A unos meses más se les acabó el pan y empezaron a quejarse de Dios. Dios les provee el pan y no les bastó con el pan. Y iban a matar a Moisés, al que en este texto están adorando. Y entonces el Señor les manda codornices. Y es una de las imágenes más grotescas que usted puede ver en la Escritura. Tanto comieron carne que dice que la vomitaban hasta por sus narices. La carne, las codornices son sombra y figura de nuestros apetitos personales. ¿Cómo así, Fabián? Si usted no se somete a la Torah, si usted no alimenta su vida de la palabra, si usted no se somete a Jesús y a su alimento, lo que va a suceder es que Dios se da cuenta de por dónde va usted. Y Dios le va a decir a usted, ¿quiere carne? ¿Quiere dormir? ¿Quiere autosatisfacerse? ¿Quiere tener dinero? ¿Quiere tener muchas mujeres? Tranquilo. Consuma carne. Alimente su carne. Y usted va a alimentarse tanto de esa carne que la va a venir a vomitar por nariz y boca. Eso simbolizan las codornices. O sea, ¿qué quiere decir? Que si usted no se somete a la palabra, Dios va a permitir de que la carne tome posesión de usted. Porque usted no está conforme con el maná. ¿Qué sucedió con la gente? La gente de una vez pensó, uy, este señor nos está dando alimento, vamos a ponerlo como rey. Y mire cómo multiplicó la comida para todos. Y mire los milagros que hace, pero ellos querían un rey que los pusiera a reinar. Y aquí es donde viene el meollo y el problema de todo este asunto. Cuando usted sigue leyendo todo el texto, ustedes empiezan a mirar que el Señor Jesús les está diciendo su origen. ¿Cómo así? Él les está diciendo, ustedes esperan a un Dios terrenal, pero mi origen no es de Belén de Judá. Yo no soy de Belén de Judá. Yo soy el pan que descendió del cielo. Lo que le está diciendo, mi origen no es terrenal. Yo vengo no de acá, yo vengo del cielo. Mi origen es el cielo. Esto queriéndoles decir a ellos es que ustedes están esperando un Dios terrenal, pero mi reino no es este. Yo no estoy interesado en reinar como lo hace Herodes, como lo hace Pilatos o como lo hace el César. No estoy interesado en darle a usted tampoco eso. Mi propósito es de que usted trabaje no por lo que alimenta este mundo, como está escrito acá. No trabajéis por lo que alimenta la carne, las cosas de este mundo. Trabajad más bien, ¿por qué? Por las cosas de arriba. Por las cosas que llevan a la vida eterna.
¿Eso quiere decir, Fabián, que yo no debo trabajar, no debo tener sueños, metas? No, no, eso no es. Lo que pasa es que confundimos algo. Una vez que usted conoce a Jesús, su alimento debe ser este. Y este alimento lo debe llevar a usted a tomar decisiones acertadas. No como el pueblo de Israel, que teniendo el alimento, empezaron a pedir por la carne, para saciarse. ¿Por qué pedían carne? Porque la carne les saciaba. Y tanto se quisieron saciar que terminaron vomitándola por boca y nariz. Esos textos se interpretan de esa manera. Cuando usted mira el contexto de todo esto, usted mira que antes de que Él les dijera, yo soy el pan de vida, le dio pan a más de 5,000 personas. Pero la gente no se saciaba. Es más, la gente dijo, nos conviene que este señor sea rey, porque Herodes nos tiene muriendo de hambre, ¿cierto? Pero Él está diciendo a ellos, yo les sacié el hambre, pero ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer. ¿Sí o no? La pregunta para usted que me escucha es, ¿usted por qué sigue a Jesús? ¿Para qué lo sigue? ¿Verdaderamente Él es su sustento? ¿O usted lo sigue simplemente porque le vaya bien? Mire que en este mes, antes de finalizar este mes, iniciando el otro, hay una fiesta que se celebra en las iglesias de la prosperidad, que son las primicias. Cosa que solamente le competía, que es hombre y figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que solamente era dada una fiesta para los judíos. Pero los pastores en la actualidad la volvieron fiesta común para recaudar fondos. Pero es una fiesta que es hombre y figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero viene Jesucristo, venido el Hijo de Dios, aún siguen celebrando una fiesta que era sombra y figura de Él. Es como decirle a Dios, lo que hizo su Hijo y lo que hizo usted por nosotros y el sacrificio de Él no significa nada para nosotros. Nosotros queremos a su Hijo, pero también queremos la fiesta de las primicias para que a través de la fiesta de las primicias, no importa cómo nos portemos nosotros dentro del año, lo importante es que usted me bendiga a mí económicamente. Y el Señor Jesús le dice a ellos algo terrible. Y les está diciendo, ninguno de ustedes, y escúcheme muy bien porque entro en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es algo tan sencillo como esto. Ustedes miran aquí un libro, ¿sí o no? Dígame, ¿qué pensó una persona que hizo este libro? Dijo, este libro va a tener una función. Lo vamos a hacer así de esta manera, el contenido va a ser el siguiente y va a ser con el propósito de que determinada persona lo lea. O sea, el propósito del libro, ¿cuál es? Que alguien lo lea, ¿sí? Desde ya la persona que crea el libro lo hace con el propósito predestinando la función del libro. A ver, una moto. ¿Para qué se crea una moto? La persona, el ingeniero que creó el vehículo, ¿para qué lo hace? Para que otra persona lo monte y lo lleve a determinados destinos. El ingeniero prepara el motor, prepara las ruedas, prepara la aerodinámica de la moto y el combustible para que eso sirva en conjunto para que lleve a una persona desde punto A a punto Y, ¿sí o no? Ese es el propósito. Entonces, el ingeniero está predestinando el vehículo para que haga una función. Eso es predestinación. Entonces el Señor Jesús les dice algo terrible para ellos. Les dice, yo soy el pan y mi Padre es el que lo da. Yo no puedo dar el pan. ¿Quién es el que da el pan? Mi Padre. Y al que Él quiere darle el pan. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer desde el versículo 27 para encerrar la idea anterior. Dice, trabajad no por la comida que perece, lo que le estaba hablando, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, ¿quién es el que le da a Jesús cada alma? El Padre. Por eso es que dice acá, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Los discípulos
vinieron a Jesús. O sea, cuando él escoge a los 12 discípulos fue porque el Padre le dijo que escogiera a esos 12 mechudos. Amén. Vea lo que dice a continuación. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. O sea, él no tiene voluntad. Por lo tanto, él no pudo escoger a los 12 mechudos. ¿Sino la voluntad de quién? Sino la voluntad del que me envió. O sea que podemos decir, por ende, de que Jesús no tiene voluntad allí. El único que tiene voluntad, ¿quién es? El Padre. Jesús está en obediencia. Por eso es que él llega al Valle de los Olivos y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Escritura que él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. La voluntad de Jesús no era importante. Era la voluntad del que lo envió a él. ¿Sí soy claro? Entonces, cuando ustedes sigamos leyendo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. O sea, que solamente el Padre da la decisión de quién resucita en el día postero y quién no. ¿Amén? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Murmuraba entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? O sea, entendieron lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo, mi origen no es Belén de Judá, mi origen es del cielo. Pero ellos estaban diciendo, pero raro porque él nació en Belén de Judá. Y raro porque es hijo de José y de María. ¿Sí o no? Pero él les está diciendo, mi origen no es ese. Mi origen es que yo descendí del cielo y yo soy el pan de vida. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que si el Padre no decide traer el alma a Jesús, por más de que la persona vea señales, prodigios, de que asista a una iglesia, de que se sepa toda la Biblia y de que tenga versículos en su cabeza, jamás va a poder el Señor Jesús resucitarle en el día postrero. ¿Qué tal? Duro, ¿no? ¿Por qué es duro? Porque nosotros queremos tener esa responsabilidad en nuestras manos. ¿A quién le encanta no manejar su futuro ni su destino? Queremos manejar nuestro destino. Nosotros queremos agradarle al Padre, entonces por eso es que hacemos obras de caridad. Pensamos que haciendo obras de caridad, ayudando a determinadas personas, el Padre va a ser rosca con nosotros. O sea, la palabra rosca en Colombia es llavería, compadre, amigo, va a ser más cercano a nosotros. Pero no es así. No es así. Simple y sencillamente, si usted hace ese tipo de obras, es porque el Padre se las permitió hacer. Por lo tanto, ahí no hay gloria suya, es gloria del Padre. Pero hay personas que se quedan con la gloria y son las personas con las que Dios tiene conflicto. Porque Dios no comparte su gloria con ningún ser humano. Por eso cuando Él dice ego eimi, o sea, yo soy el único que soy. Nosotros creemos que nosotros somos el centro del universo, la última Coca-Cola en el desierto, y que somos lo más grande, lo más bonito, y que Dios se muere de amor por nosotros, como dice el señor Dante Gebel, pero no es así. Nosotros somos porque el Padre nos permite ser en Cristo Jesús, porque el único que es Jesús. Por eso es que cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, le dice, Haya Asher Haya. Le está diciendo, yo soy el que soy. Diciéndole, no hay nadie más que sea sino solamente yo. La palabra Haya significa, tiene una raíz que es Javá, que significa respirar, el hálito. Entonces le está diciendo a ellos, le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy el único que le da respiro a usted y a todo el mundo. Todo el mundo depende de mí. No hay nadie que dependa de sí mismo. Pero a nosotros nos encanta depender de nosotros mismos. Por ende, también nos encantaría ganarnos el cielo a nosotros mismos. Ese es el gran problema. Y cuando uno se trata de ganar el cielo, empieza a tener conflictos ¿con quién? Con Dios. Porque solamente viene a Jesús a quien aquel que el Padre decida que venga. Punto. Se lo vuelvo a leer. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, de nada sirve su discusión. Ninguno puede venir, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, le está haciendo la aclaración a ellos, sino
Aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién es el único que ha visto al Padre? Pues Jesús. Y aquella persona que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Pero ¿cómo uno puede ver a Jesús? En la Escritura. Por eso es que es necesario que usted lea la Escritura de una manera correcta. ¿Cómo debe leer uno la Escritura? Buscando a Jesús tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Una fiesta como es la fiesta de las primicias, que está en el Antiguo Pacto, en Levítico y en Números, es una fiesta que trata de mostrar la obra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso es que en Corintios dice que nuestra primicia es Jesucristo. O sea, Dios puso el primer fruto. ¿Y el primer fruto quién fue? Jesucristo. El único gran y verdadero fruto que el Padre ha sembrado a esta humanidad corrompida. ¿Quién es? Jesucristo. Es una fiesta. Lo vimos la circuncisión, la Pascua. ¿Quién es la Pascua? Según el libro de Hebreos. Jesucristo. Todas las fiestas, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la luna nueva, el Yom Kippur, todas son fiestas que son sombra y figura de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos acá, les está diciendo, nadie puede venir a mí. Nadie. ¿Sí? Si el Padre no lo predestina, o sea, no toma en cuenta de que Él viene con ese propósito de conocer al Hijo. Así como el libro está hecho para leer, así como la moto está hecha para transportar, de esa misma manera, el que viene del Padre está hecho, diseñado para que pueda seguir ¿a quién? A Jesús. Por eso es que no por obras para que ninguno se gloríe. O sea, usted no puede hacer otra cosa, a eso le llamamos gracia eficaz. Algunos antepasados le llamaban gracia irresistible, pero a mí no me gusta ese concepto porque nosotros siempre nos hemos resistido a Dios. Nosotros siempre formamos resistencia a Dios. Leemos la Biblia, nos da sueño. Escuchamos de Él, nos da sueño. ¿Cierto? Vamos a hacer algo hacia Él y siempre buscamos excusas. Yo a esto le llamo gracia eficaz. O sea, gracia que funciona con el propósito que fue creada. ¿Cuál es el propósito? De que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí en ese texto que está en Juan, capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mas el que viene a la luz viene para que sus obras sean corregidas y ver que sus obras son hechas en Dios. Hay una gran pregunta aquí que usted se debería plantear, ¿sí? Por ejemplo, si el tema de la predestinación es así, y el Padre predestina a unos sí y a otros no, ¿cómo yo puedo hacer para saber si soy predestinado? ¿Cómo puedo yo saber si verdaderamente estoy dentro del plan divino? ¿A ustedes no les fascinaría entender eso? ¿Cómo yo puedo identificar que fui escogido? ¿Sí? Aquí me está diciendo alguien por gracia, claro que sí. Pero, ¿cómo usted puede identificar que en su vida verdaderamente está la presencia de Dios y usted ha sido predestinado para andar en obediencia en Jesús? Muy sencillo. Hay frutos en la Escritura. El Señor Jesús decía lo siguiente, por sus frutos los conoceréis. Y sí, leí aquí que escrito está que todos van a ser enseñados por Dios. Cuando usted tiene a Jesús en su vida y en su corazón, las obras de Jesús van a ser manifiestas ¿en dónde? En usted. ¿Y por qué van a ser manifiestas en usted? Porque usted tiene al Espíritu de Dios. Ahí es donde entra en acción el Espíritu de Dios, en el que Él viene a usted a recordarle todos los dichos de Jesús. O sea, el Espíritu de Dios es una persona completamente apartada del Padre y del Hijo que está entre nosotros. Es el mismo Espíritu del Padre, el mismo que es mencionado en Génesis capítulo 1, cuando se menciona que todo era caos y vacuidad y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Cuando usted lea el libro de Génesis, que lo invito, que fue uno de los primeros videos que subí, yo empecé a enseñar acerca del propósito del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se encarga y es especialista en crear algo de la nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Viene a la vida de creencia. Y lo primero que Él hace, como está escrito en el hebreo que dice que Él está incubando en el abismo. O sea, cuando uno está incubando, cuando la gallina está incubando, ¿qué está haciendo la gallina? Creando. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios en el caos y la vacuidad? Crear. Viene a la vida de creencia el Espíritu de Dios y empieza a crear un nuevo personaje, totalmente diferente al antiguo.
Si usted empieza a ver cambios en su vida, no es porque usted haya cambiado, es porque Cristo ha hecho su obra en usted. Pero ¿cómo puedo yo saber la voluntad del Padre? Sencillo, porque leo este libro y el Espíritu de Dios me recuerda lo que leí en el libro. ¿Cómo usted puede escuchar a Dios? Sencillo, lea el libro. ¿Lo quiere escuchar en voz alta? Léalo en voz alta. Usted va a decir, ay, pues tampoco, pues lógico, ¿sí? Hermano, ¿qué hace el Espíritu Santo para hablarle a su vida? Tomar del libro, del libro. Entonces usted tiene una situación difícil en su vida, el Espíritu de Dios, como usted ya ha leído el libro, toma de ese conocimiento, de la lectura que usted hace a diario y le enseña algo a usted, dándole a entender lo que está en el libro, no interpretándolo según usted, contextualizándolo según el libro y dándole a entender que hay otro personaje que ha vivido la misma situación que vivió usted, y no solamente eso, sino que Dios estuvo con él desde el principio hasta el final. Amén. Entonces, debemos leer el libro con el propósito de entender el libro, pero en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios necesita de que usted lea el libro. Porque dígame una cosa, a ver, seamos francos en este momento. Queremos que Dios nos hable, ¿cierto? Pero, ¿será que Dios le puede hablar a una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Será que Dios puede tener comunión con una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Será que el vínculo que Dios establece después de Cristo es el que la persona pueda tener la forma del antiguo pacto? En el antiguo pacto había personas que no eran convertidas y aún Dios les hablaba a través de un ángel o les mandaba el mensaje o él mismo les hablaba. Recordemos que Moisés no era convertido cuando le habló. Recordemos que Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos cuando le habló, ¿cierto? Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cómo habla Dios? A través del Hijo. Hebreos capítulo 1 dice, Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas antiguamente, a través de sus siervos los profetas, a través de ángeles, hoy habla a través de su Hijo. ¿Y en dónde están los dichos del Hijo? En la Biblia. ¿De dónde toma el Espíritu de Dios para que usted tenga una referencia en su cabeza de la voz de Él? Del libro. O sea, del Hijo. El Hijo es el verbo hecho carne. Esto no le gustó a ese público. ¿Quieren mirar que no les gustó? Pasen la hoja y en el versículo 60 usted puede notar algo que sucede. Estamos dentro del mismo capítulo 6, versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Claro, porque ellos estaban acostumbrados a obedecer, tratar de obedecer la ley para tratar de ganarse el favor de Dios, ¿cierto? Ellos estaban acostumbrados a su propia justicia. Entonces le está diciendo aquí el texto, les pareció dura la palabra de Jesús. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿ustedes están ofendiendo por esto? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, le está diciendo, si quiere, me voy. ¿Sí? Yo puedo irme. Y mire lo que les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a sus 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Lárguense, se pueden ir por donde volvieron. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? ¿Sí? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La pregunta del $1.000.000. ¿Era Judas un escogido del Padre, sí o no? La otra pregunta. ¿Judas fue predestinado para que cometiera, hiciera lo que se supone que hizo, que fue entregar al Hijo? ¿Ustedes qué dicen?
Entonces ahí es donde nosotros entramos en un gran conflicto y muchas personas no saben interpretar esto de la manera correcta. Decimos de que Dios es el que predestina. Dígame una cosa, si Dios lo sabe todo, Dios no puede utilizar el mal para convertirlo en bien. Dios lo puede hacer. ¿Dios pudo transformar el corazón de Judas? Es la pregunta. No lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque Él respeta la voluntad humana, pero en sí mismo Él en su omnisciencia conoce quién le va a seguir y quién no. Por lo tanto, Él predestina las cosas a su alrededor, las obras, para que la persona llegue a final un buen puerto. O sea, eso quiere decir que cuando usted se mete en un puerto y se mete en un barco, ¿Dios qué hace? Lo quiere pasar al otro lado del mar. Quieren pasarlo al otro lado del océano. ¿Qué hace Dios? Dios utiliza los vientos, utiliza el mar, utiliza los infortunios del viento, todo para que el barco llegue a un puerto seguro. ¿Eso quiere decir de que Dios tiene todo bajo control? ¿Una coma, la caída de una hoja? Claro que sí. ¿Dios obligó a Judas? No. Pero sí predestinó todo para que sucediera lo que tenía que suceder. Que el discípulo que seguía al Señor Jesús lo terminara entregando en una cruz. Aquel que le decía amigo, aquel que comía del plato. Pero ¿eso fue bueno? Claro que sí. Porque si Judas no lo entrega, la historia hubiera sido diferente. ¿Me hago entender? Pero claro que sí, Él predestinó todo. Él utilizó a Judas dentro de su maldad, dentro de su ego y dentro de su orgullo para llevar a Jesús al puerto que Él deseaba. ¿Y con Dios quién puede pelear? Entonces, por ejemplo, hay personas que creen que Dios es injusto porque Él salva a un porcentaje de la población y a la otra no. Y si Dios quiere condenar a todo el mundo, Él es libre de hacerlo. ¿Por qué? Porque desde el inicio del tiempo, los seres humanos, como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, Dios va a ser justificado en su palabra de por qué el ser humano va a ser condenado. Entonces podemos entender de que Dios siempre va a ser justo. Así no decida salvar a nadie, Él sigue siendo justo porque todos pecaron, aún se hicieron inútiles, según Romanos capítulo 3, versículo 9. Todo el mundo es malo. Pero si Él decide salvar por lo menos un 10% de la población, Él está en todo su derecho. ¿Quién puede pelearle a Dios? El Padre, ¿no? ¿Quién puede pelearle a Dios? Pero le peleamos a Dios y creemos que es injusto, que hace excepción de personas. Mire, la Escritura dice que Él no hace excepción de personas, sino que Él tiene un previo conocimiento. Y en el previo conocimiento, Él sabe que por más de que usted vea señales, prodigios, milagros, de que usted ande con el Señor Jesús, de que usted escuche a Jesús, usted decida no hacerle caso a Él. Por ejemplo, le pone a usted el caso de Judas. Dígame, ¿con quién andaba Judas? Veía las señales de Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, hacía de todo con Jesús. Pero ¿por qué el hombre termina vendiéndolo por 30 monedas de plata? ¿Qué le está queriendo decir al mundo? De que no por escuchar de Jesús, de que no por ver milagros ni prodigios, ni por tener carro, casa y beca, la persona va a poder tener una fe correcta. La única manera de que la persona puede tener una fe correcta es venir a la luz, para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo una persona sabe que está en Dios? Porque corrige sus obras en Dios, porque viene a Jesús, porque lee de Jesús, porque se somete al Espíritu de Dios. De lo contrario, yo lo que tengo son simpatizantes de la fe. Los simpatizantes de la fe son los que les parece chévere y se alegran por el contenido de Jesús. Van a una iglesia, de vez en cuando por ahí medio ojean su Biblia y de vez en cuando se someten a Dios y se someten a conveniencia. Pero cuando Dios les pide obediencia, le hacen conejo a Dios, le hacen pistola, huyen de Dios. Ese es el problema. ¿Qué pasó con Judas? ¿Judas asistía a las sinagogas con Jesús? Claro que sí. ¿Judas leía la Torá? Claro que sí. ¿Judas escuchaba las enseñanzas de Jesús? Claro que sí. ¿Judas comía del plato de Jesús? ¿Tenía tanta confianza? Claro que sí. De hecho, el Señor Jesús lo llamaba amigo. Tanto era así que el mismo Señor Jesús sabía que lo iba a traicionar y lo pone a manejar la economía. Mira el pensamiento del Padre.
¿Qué le está queriendo decir Dios al mundo a través de la vida de Judas? Que por más de que usted asista a una iglesia, por más de que usted se esfuerce en tratar de entender a Dios, hay un único camino y es someterse al verbo, al logos, al maná que ha descendido del cielo, al único verdadero pan, a la vid verdadera, a la verdadera resurrección y la vida, que es Jesucristo, el único. Por eso es que él dice, yo soy el único que soy. O sea, cuando él está haciendo esa afirmación, le está diciendo, no mire para ningún otro lado. Yo soy el único. No hay más. Pero queremos ver al profeta, al apóstol, al maestro extraordinario. Queremos ver, mejor dicho, cualquier cantidad de señales y prodigios. Dijo el Señor Jesús, a esta generación malvada, la única señal que le será dada será la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás, un hombre que fue tragado por una ballena, duró 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, sombra y figura de Jesucristo, fue escupido en Nínive y en Nínive predicó el evangelio. Y allí la gente se convirtió. Y es más, el Señor Jesús dice, la gente de Nínive va a venir a hacerle juicio a cada uno de ustedes. Porque ustedes viendo no creyeron. Mas ahora la única señal, o sea, las señales en la actualidad no son los milagros ni los prodigios. Ahora, Fabián, ¿usted cree en milagros y prodigios? Claro que sí, pero es algo que va a ser muy raro y no muy común en la iglesia. No como lo venden en la actualidad en Noches de Gloria, en las campañas del pastor Casluna, que todo el mundo, usted mira que era una fila interminable de personas que son sanas. La pregunta es, ¿cuál señal fue la que dijo el Señor Jesús que iba a ser dada a esta generación? La predicación del evangelio. Pero a nosotros nos da pereza el evangelio. Vamos por último a Efesios, capítulo 1. Hablando del Espíritu de Dios, vamos a ver lo siguiente. Dice la Escritura, vamos a leer Efesios capítulo 1 del 4 al 7. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Lo que dijo Carlitos ahorita es completamente verdad. Es por gracia. La palabra gracia es un hebraísmo que significa gratis. O sea, en pocas palabras, hablándolo así, aquí como ya hablamos los colombianos, porque a él se le dio la gana, porque él quiso. Vamos al versículo 14. Vamos a leer desde el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí hay algo interesante. ¿Quién conoce las arras? Los que se han casado, ¿cierto? Las arras era algo con lo que era como un dinero, unas monedas, una posesión que se daba en garantía de que el convenio, el matrimonio, ¿era qué? Era efectivo. Era lo que se llama el pacto. Y ese dinero pues no era para gastarse en realidad, ¿sí? O sea, era algo que se tenía ahí como el compromiso, algo anteriormente se daba, ¿cómo? Simbólico. Anteriormente se daba de una manera muy seria. En la actualidad pues las arras las votamos, ¿no? Aunque yo por ahí tengo las arras. Pero la gente no toma en conciencia esto. Entonces le está diciendo acá el Espíritu de Dios, o sea, la mentalidad del pueblo de Israel sí sabía que las arras eran importantes. De hecho, lo consideraban como algo simbólico muy, muy importante. ¿Sí? Para ellos eran terrible perder las arras. Y aquí les está diciendo el apóstol Pablo a ellos, el Espíritu de Dios son las arras con las que el Padre ha sellado el convenio, el nuevo pacto. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona sabe que está convertida al Señor porque los frutos del Espíritu Santo empieza a ver en su vida. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿sí? Fe. La persona que es convertida en Dios empieza a ver frutos en su vida. Ahora usted me dice, Fabián, la verdad, le soy muy sincero. Yo no amo a nadie. Yo no soy bondadoso con nadie. De hecho, si usted me quiere describir a mí, yo soy más parecido al muñequito este de Shrek.
o de pronto al burro, yo en realidad soy lo más parchudo que usted puede llegarse a imaginar. Yo no amo a nadie, no quiero a nadie. La verdad, yo soy creyente, pero en mí no hay bondad, no hay gozo. La verdad, yo me siento muy triste. En mí no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. Mansedumbre, no hay por ningún lado. Yo le voy a preguntar, ¿usted asiste a la iglesia? La persona me va a decir, de vez en cuando, lee su Biblia. Más o menos. ¿Sí? ¿Usted verdaderamente ha contemplado el tenerle paciencia a la gente? Entonces, no. De hecho, puse un tapete en mi entrada que dice lárguese. No quiero a nadie. ¿Sí? Lo primero que yo le voy a decir a esa persona, venga amigo, arrepiéntase en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay algo que no está en orden. ¿Qué es lo que no está en orden? Que para que uno pueda venir a Dios tiene que haber un ingrediente muy importante que se llama arrepentimiento. Cuando usted tiene el arrepentimiento en su vida, sencillamente, esto es como por ejemplo lo que sucedió con los dos malhechores que tenía el Señor Jesucristo en la cruz. El primero dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. O sea, demuéstrame que usted es el Hijo de Dios. ¿Qué no eran las mismas señales que está diciendo aquí la gente? O sea, ¿qué señal usted nos hace de que usted es el Hijo de Dios? Usted está en la misma condición de nosotros. Si usted es el Hijo de Dios, pues bájese. Y bájenos también a nosotros de la cruz. Evítenos el sufrimiento. ¿Sí? Más el otro le dijo, oiga, usted ni aún en el mismo lecho de muerte tiene temor de Dios. Le dijo, prácticamente le está diciendo, usted es un inconsciente, hermano. Porque nosotros merecemos el estar acá. Ahí ya hay arrepentimiento. Ahí ya está reconociendo. En ese momento el Señor Jesús gratuitamente, sin él hacer absolutamente ninguna obra, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender lo siguiente. Ninguna persona que no venga con una actitud humilde a Dios y arrepentida puede heredar la salvación. Si en usted no está el amor, gozo, bondad, templanza, benignidad, mansedumbre, es porque en usted no ha nacido Dios, por lo tanto a usted no le ha amanecido. Y usted dice, eso me parece terrible, Fabián. Yo le invito a que se arrepienta. Tome su Biblia, atesore su Biblia y aférrese a la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que con el tiempo usted va a empezar a manifestar un fenómeno bastante raro. Y es que las cosas y el odio que usted tenía por otras personas, la repulsión, la falta de apego, la falta de bondad, la falta de mansedumbre va a desaparecer paulatinamente de su vida. ¿Por qué? Porque al ver usted su propia carne, usted va a poder empezar a ver que en usted no hay nada bueno. Por lo tanto, si usted consideraba que el vecino era fastidioso, usted va a empezar a verse a sí mismo como alguien fastidioso. Usted, si no consideraba antes eso, como por ejemplo la bondad. Pero si usted no se mira como una persona que le hace falta bondad, como una persona que busca lo suyo, en realidad usted nunca va a poder ver por qué las personas a su alrededor odian. Es necesario que las personas vengan al evangelio de una manera correcta. Arrepentimiento y después recibir la fe. Amén. Le invito a que usted lea su Biblia diariamente. Usted dice, Fabián, mire, en la actualidad, la verdad, yo ando muy ocupado. La verdad, me es difícil hacer esto. Yo le voy a decir lo siguiente. Sí es difícil. Y le voy a decir por qué es difícil. Porque la carne es nuestra enemiga. Su sí mismo no quiere someterse a la escritura. Sus pensamientos no están en la Biblia. Yo le voy a decir una cosa. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios? Es decir, debo de leer mi Biblia. Debo de escuchar prédicas. Mire, esta herramienta de YouTube es una herramienta muy buena. Es tan buena que hay muchas personas que ni siquiera aún sabiendo leer, escuchan este mensaje y pueden de verdad nutrirse. Amén. Mire, es algo tan preocupante que la gente no me lea la Biblia, teniendo cosas tan... Por ejemplo, hay una Biblia, yo tengo la Biblia descargada en el celular. Usted coloca la opción, si a usted no le gusta leer, coloque la opción de que la Biblia lee, o sea, de que la aplicación le lea la Biblia. Y usted medita en lo que está escuchando la Biblia. Pero la gente tampoco quiere hacer eso. Pero tampoco quieren escuchar de que si no se arrepienten, va a venir la condenación. Entonces, ¿qué hacemos? Dios no va a venir a ustedes por simple lástima y por simple beneplácito de ustedes.
¿Necesita Dios personas arrepentidas? Claro que sí. ¿Necesita gente que verdaderamente le crea? Claro que sí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, fe, oración y servicio. Si le gusta nuestro contenido, por favor, dele like, suscríbase. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.